A continuación voy a presentar dos personas que creo que no necesitan presentación, pero lo voy a hacer igualmente. Es un placer presentarlas. Es María Martín y Miriam Bueso, del área de Investigación y Formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España. María es doctora en Ciencias, es jefa del área de Investigación y Formación en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. Es responsable del establecimiento de la estrategia y prioridades de las actividades del área en cuanto a la investigación y estudio sobre criterios, métodos y técnicas para la conservación del patrimonio cultural, así como el programa formativo del IPCE. Con esta visión coordina y representa al IPCE en diferentes iniciativas relacionadas con la ciencia o patrimonio, entre las que cabe destacar la coordinación del Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio, el PNIC. La coordinación del área de grupos de instituciones culturales de la red TecnoHeritage de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural, la representación del Ministerio de Cultura en lo relacionado con el establecimiento de la infraestructura IRIS, que ayer Lucía habló. Y bueno, yo creo que ya es una buena presentación para María. Y para Miriam, es licenciada en Prehistoria y Arqueología y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especializada en Arqueología. En el año 2005 ingresa en el Cuerpo de Ayudantes de Museos y forma parte del área de investigación y formación del IPCE, compaginando su labor en la sección de estudios físicos con la gestión del área. Desde el año 2009 es jefa del Servicio de Proyectos y en la actualidad codirige la serie Ciencia y Arte y es coordinadora del Plan Nacional de Investigación en Conservación. Y hoy ellas nos van a hablar del Plan Nacional de Investigación en Conservación. Pues nada, muchas gracias por esta presentación ahí detallada. Efectivamente, vamos a presentar lo que es el PNIC, el Plan Nacional de Investigación en Conservación. Y es algo que no teníamos previsto en Ciencia y Arte. Y de hecho, se lo tenemos que agradecer a Ana, porque preparando un poco el congreso y siendo además una actividad, ¿no?, de difusión, una actividad clave en el Plan Nacional de Investigación en Conservación, no habíamos caído en lo que podía ser interesante presentarlo para toda la comunidad. No queremos entrar en mucho detalle de cuestiones que pueden resultar un poco teóricas, pero sí que es bueno hacer una visión general de las diferentes actividades y tipologías de cuestiones que se abordan en el plan. Un poco estructuraremos así la charla, ¿no?, en una pequeña referencia a lo que es el Plan Nacional, programación de actuaciones que en él se realizan, cuestiones en cuanto a aspectos metodológicos y otras actuaciones, y ya concluiremos. Pues bien, el PNIC es uno de los 15 planes que hay ahora mismo desde el Ministerio de Cultura, todos ellos coordinados desde la coordinación central desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España, como la gran mayoría de ellos que nacen de ahí. Y se conciben como herramientas de coordinación y marco de una herramienta de gestión y marco de programación de actuaciones entre todos los actores que tienen que ver con las distintas materias del patrimonio. Para coordinarse entre Administración Central, comunidades autónomas, que como sabéis hay competencias transferidas, y otras instituciones relevantes. Ya veréis algunos ejemplos. Hay un plan nacional por cada una de las materias, ¿no?, que se pueden definir en el patrimonio cultural. Catedrales, los tradicionales, ¿no?, catedrales o abadías, monasterios, etcétera, arquitectura defensiva, también de nuevos conceptos de patrimonio cultural, como uno que hay, actualmente voy a decir mal el nombre, pero es de patrimonio del siglo XX, pero también hay materias transversales. Una de ellas, la conservación preventiva, por ejemplo, la gestión de emergencias, una de ellas es la investigación en la conservación del patrimonio cultural. Entonces vamos a hablar ya de esto, del PNIC.
El PENIC se aprobó en Consejo de Patrimonio, al igual que todos los planes nacionales que se tienen que aprobar en Consejo de Patrimonio, en julio del 2011. Y actualmente, tal y como estaba programado, estamos revisando pues, el texto, etcétera. Pero todo el material está disponible, al igual que en el resto de planes nacionales, a través de la web del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en un micrositio específico de planes nacionales. En el caso concreto nuestro, bueno, nuestro porque lo coordinamos, pero es de todos, obviamente. En el caso del PENIC tenemos representación de prácticamente todas las comunidades autónomas, además de manera activa. Es cierto que bueno, pues la actividad varía un poco más o menos dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo del momento, de si hay centros de conservación y restauración, pero bueno, todas participan activamente. Nos falta por ahora Navarra y Ceuta, que seguro que lo conseguimos muy pronto. Somos 32 miembros que nos reunimos regularmente 2 veces al año y además tenemos grupos de trabajo específicos para distintos proyectos que se definen y para llevarlos a cabo por operatividad se forman grupos de trabajo. Además de esta representación de comunidades autónomas a la que me refería antes, tenemos, como no puede ser de otra manera, y esto engancha un poco con alguna de las presentaciones de ayer, tenemos representación de del Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Estatal de Investigación, también del CSIC y de la Universidad de Granada. Y bueno, uno de los aspectos muy interesantes del PENIC es que define una serie de actuaciones y una serie de líneas en distintas, que son estas 5 que tienen en pantalla, ¿no? Y entendiendo que los proyectos de investigación son herramientas básicas y dinamizadoras de esta materia, de la investigación en conservación, en cada uno de estos programas se define qué se entiende desde la visión de la conservación del patrimonio cultural, que tiene que ser una línea de investigación en conservación y medio ambiente, en materiales y nuevas tecnologías, estudio de la tecnología de los bienes culturales, economía, valor social y sostenibilidad, y puesta a punto de metodología y protocolos de conservación-restauración. En estos 5 campos se desarrollan proyectos de investigación y se promueven actuaciones. ¿Qué hay que hacer para tener un proyecto PENIC o para llevar a cabo un proyecto PENIC? Bueno, pues nos falta lo fundamental, no nos vamos a engañar. Nos falta la financiación específica. Lamentablemente, y aunque seguimos trabajando en ello y confiamos en poderlo conseguir en algún momento, ahora mismo no tenemos una línea propia de financiación. Pero sí que tenemos mucha energía y muchas ganas de unir fuerzas. Y en ese sentido creemos que es bueno que los proyectos dedicados a la investigación en conservación del patrimonio cultural, los proyectos de ciencia de patrimonio, nos pongamos entre toda la comunidad de acuerdo para enmarcarlos en este plan nacional, que es un plan de todos. Entonces, por eso, independientemente de que los proyectos se hagan de oficio en una institución o se hagan con financiación de líneas de subvención o convocatorias, etcétera, se pueden presentar proyectos al PENIC. Actualmente a través de los representantes de cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué persiguen estos proyectos? Tienen que tener estos puntos claros. El objetivo, obviamente, investigación en conservación del patrimonio. Se requiere la participación conjunta y coordinada de diferentes instituciones. Tanto que hablamos de inter y transdisciplinaridad, pues se tiene que reflejar en estos proyectos. Y luego, bueno, pues como decíamos anteriormente, que no tenemos una línea propia de financiación, pues faltaría más. Cada institución que los va a financiar y que los va a soportar podrá incluirnos sus requisitos específicos. Bueno, para poder valorar estos proyectos y ver si realmente se adecúan a lo marcado en el PENIC, respondiendo a cada una de estas líneas de trabajo, existen dentro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional grupos de trabajo específico para valorar cada uno de los distintos proyectos que se presenten. Bueno, como ya he dicho que soñamos en grande, pues lo hemos querido hacer de una manera muy protocolarizada y con mucha transparencia. Entonces, para ello, hemos preparado en el seno de la comisión distintas plantillas, tanto para la presentación de los proyectos, para recoger los currículum del equipo de trabajo, el equipo investigador, como para difundir estos proyectos o como para valorarlos. Todo este material, así como otra información, está disponible, como decía antes, en el micrositio de los planes nacionales, en el apartado del PENIC.
Y bueno, esto es un listado de los distintos proyectos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años en las distintas líneas que comentábamos anteriormente, muy variados. Y yo le paso la palabra a Miriam con este listado de proyectos para que os cuente alguno de estos proyectos. Buenos días. Bueno, como decía María, de entre todos los proyectos que se han ido aprobando en el marco del Plan Nacional de Investigación en Conservación, queríamos contar 2 que actualmente están en curso. El primero de ellos está liderado por por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, el Centro de Simancas, en Valladolid, que se denomina Proyecto Amate, Imaginería Novohispana en Castilla y León, en España. Este proyecto es muy interesante porque, partiendo de un patrimonio que tienen muy conocido y localizado en Castilla y León, pero que efectivamente, como podéis ver en la imagen superior derecha, está muy ampliamente repartida no solo en la península, sino también en las Islas Canarias, que sabéis que actuaron como región puente entre Iberoamérica y España, y que, como digo, son unas esculturas realizadas con caña de maíz y que corresponden a una serie de esculturas que también se denominan escultura ligera por el tipo de material en que están confeccionadas y que pues tienen un planteamiento muy interesante, y es que la fabricación, o sea, los materiales proceden del mundo iberoamericano, la tecnología de fabricación ya ahí es híbrida, o sea, parte de una tecnología, digamos, colonial o precolonial o precolombina, y algunos de los materiales son también europeos. Entonces, para ello, lo que se ha hecho ha sido un inventario. Se han realizado algunos estudios, sobre todo en aquellas esculturas en las que se han podido intervenir, se ha podido hacer algún tipo de proceso de conservación y restauración. Y bueno, pues el protocolo siempre es el mismo. Se hacen primero técnicas de imagen y luego técnicas analíticas. Y como estáis viendo aquí, por ejemplo, hay una actuación radiográfica para ver cómo está fabricado este Cristo de caña en particular. Y luego a la derecha, las 2 últimas imágenes lo que demuestran es que son imágenes realizadas con un endoscopio, es decir, introduciendo una fibra óptica en el interior de la escultura, y se ve perfectamente que ha sido confeccionado como si fuera el papel maché, pero utilizando códices mexicanos. Otro de los proyectos que queríamos traer también aquí y que se va a hablar a lo largo de la mañana es un estudio que encargamos en el seno de la comisión, porque tras 20 años, como estamos comentando, de andadura y sobre todo viendo la necesidad de demostrar la importancia que tiene la investigación en conservación, nos dimos cuenta que no tenemos valorado realmente cuál es el impacto económico que tiene nuestro trabajo. O sea, sabemos que somos muy importantes, sabemos que trabajamos de una forma muy profesional, pero nos cuesta mucho trasladar a nuestros políticos o a nuestros dirigentes el impacto que tiene nuestro trabajo. Entonces, sabíamos que existían grupos que hacen este tipo de trabajos, y finalmente, pues, adjudicataria la empresa Oikos, liderado por Luis Palma, que es uno de los ponentes, como me comentaba, que nos va a contar los resultados de este trabajo, porque nos parece que son muy interesantes y que creo que van a ser muy utilizados por todas las personas que nos dedicamos a este mundo. Dentro del Plan Nacional de Investigación en Conservación realizamos no solo o potenciamos, impulsamos proyectos de conservación o de investigación, sino que sobre todo hacemos actividades que creemos que necesitamos estar en conexión toda la comunidad científica que nos dedicamos a ello. Ciencia y arte es una de las actividades integradas en el PENIC, pero no nació en el seno del PENIC.
Ciencia y Arte nació como un curso en 2006 ante una necesidad de compartir o enseñar qué es lo que estábamos realizando en los laboratorios de nuestro centro, sobre todo como herramientas para la investigación y la conservación y restauración de nuestros propios compañeros, no solo del Ministerio de Cultura, sino también de otras instituciones. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que en el campo de las humanidades no se conocían qué tecnologías existían disponibles para poder ayudar en esos procesos de investigación o conservación, y al mismo tiempo las instituciones científicas tampoco conocían a fondo qué implicaciones o en qué aspectos del conocimiento del patrimonio se podían aplicar todas estas técnicas. Por tanto, sobre todo a partir de la cuarta edición, empezó a convertirse en ese foro de intercambio que es lo que ahora mismo se ha convertido. Y sobre todo damos la oportunidad no solo de las personas que nosotros ya conocemos para que puedan exponer sus trabajos, sino que también lanzamos una convocatoria pública para que aquellas personas, porque no podemos llegar a todos ni podemos conoceros a todos, tengáis la oportunidad de presentarnos esos trabajos tan interesantes que nos presentáis en las sesiones de tarde. Como sabéis, Ciencia y Arte, además, no solo nació como un curso, sino también nació con vocación de publicarse. O sea, estaba toda la información siempre muy dispersa, no siempre se publicaba en castellano, y poco a poco, y además tenemos que decirlo que con muchísima satisfacción, nos hemos convertido en un manual o una publicación de referencia en español. Vemos que en las oposiciones se recurre muchísimo, se cita mucho Ciencia y Arte. Profesores y catedráticos de universidad nos han confirmado que recomiendan encarecidamente la lectura de esta serie. Y bueno, pues ya sabéis que las jornadas siempre se celebran en años pares y en los años impares trabajamos con la publicación. Por tanto, ya hemos presentado al Consejo Editorial de nuestro centro para que incluyan la publicación en 2025. Entonces, solo nos falta que nos la aprueben, pero confiamos plenamente en que será así. Así que estamos trabajando ya en la publicación. Además de centrarnos en la comunidad científica, que es nuestra prioridad, es verdad que desde 2017 la Comunidad de Madrid organiza siempre la Semana de la Ciencia desde hace muchísimos años. Y desde este año, desde 2017, como digo, nos hemos incorporado a esta iniciativa que nos parece interesantísima, que yo creo que ya la conocéis, todas las personas que vivís en Madrid. Consiste en que todos los centros que tienen o que trabajan con la ciencia se dirigen a un público totalmente abierto y que pues la idea es explicar de una forma muy sencilla, muy práctica, muy didáctica a todo tipo de público qué es la ciencia y para qué se puede utilizar la ciencia. En nuestro caso, pues hemos tenido experiencias con público general, con público con distintas capacidades, público infantil, público adolescente, incluso también con nuestros propios compañeros del instituto que muchas veces, por falta de tiempo, no conocen en profundidad cuál es nuestro trabajo. Entonces, como veis, cada edición suele ser temática, siempre señalada por la propia Comunidad de Madrid, y en este caso, pues una de las líneas que están potenciando es las imágenes científicas. Entonces, en el marco de esta directriz, pues hemos creado la actividad Veo que ves, imágenes científicas para conservar nuestro patrimonio. La idea es que cuando vengan los chavales vamos a mostrarles imágenes para ver si ellos son capaces de ver lo que nosotros vemos, y si ellos no son capaces les ayudaremos a interpretar todas las imágenes que nosotros generamos con nuestros equipos, como si fuese un juego. Otra de las líneas que también tenemos de actuación en el marco del plan es procurar
que, digamos, que no todas las actuaciones partan de Madrid. Entonces, para ello, lo que estamos haciendo desde el año 2018 es, digamos, crear actividades en cada una de las comunidades autónomas que forman parte y ciudades autónomas que forman parte de este plan, con la intención de conocer sobre el terreno cuáles son los aspectos que preocupan en esa región. Porque nosotros entendemos que la investigación en conservación no es lo mismo que se haga en Cataluña que en Andalucía o en Asturias. Cada uno tiene un tipo de patrimonio muy particular y suponemos que tienen una serie de inquietudes que no tienen por ser comunes, que para eso están las reuniones que hacemos en la comisión del plan. Entonces, la primera de ellas fue, aprovechando ARPA, el Centro de Simancas nos dio la posibilidad de participar y organizar un workshop allí, que se celebró en 2018. Luego tenemos el de Cataluña, que ahí también participó Ana Vila y que fue interesantísimo. Se desarrolló en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de Cataluña y, bueno, pues igual que, por ejemplo, en el de Castilla y León se dio a conocer cuál era el plan de investigación en la propia comunidad, en el caso de Cataluña lo que se hizo fue centrarlo en todos los museos de Barcelona, cuáles eran aquellos aspectos de investigación que se estaban desarrollando. Y creo que fue bastante fructífera porque, bueno, pues ahí se dieron cuenta de que, bueno, pues hasta que nosotras no lo habíamos propuesto, no habían realizado una jornada de estas características. Entonces, bueno, nos aseguraron que esta iba a ser la primera de una sucesión que realizarían, pues no sé si anualmente, pero tenían intención de seguir haciendo jornadas de este tipo. Y este año pues hemos tenido la oportunidad de ir a Santiago de Compostela para conocer también cuáles son pues eso, las instituciones que participan en la conservación del patrimonio gallego y sobre todo pues todas las líneas que preocupan en esa zona. Y yo creemos, ¿verdad? Creemos que este tipo de workshops están funcionando fenomenal. Por otro lado, nosotros desde hace unos años, desde el 2021, sabemos que en febrero hay el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Y bueno, pues nosotras es verdad que en los laboratorios pues la mayoría de las personas que trabajamos se da la circunstancia de que somos mujeres. Y creo que eso es un valor que tenemos que potenciar porque no suele ser habitual. Y lo peor de todo es que en la Agenda 2030, en el informe, del que luego hablaremos muy brevemente, se dan unos datos que son realmente aterradores. Del total de las personas universitarias, solo el 30% son mujeres que estudian carreras científicas, pero es que de ese 30%, solo creo que era entre el 10 o el 15% realizan carreras de ingeniería. Entonces, a mí personalmente se me pusieron los pelos de punta cuando leímos el informe y creemos que tenemos que hacer algo. Entonces, de hacer una actividad como estábamos haciendo en el instituto, dando a conocer quiénes somos cada una de nosotras, por qué hemos llegado al instituto, por qué llegamos a estudiar lo que estudiamos y cuál es nuestro trabajo, pues poco a poco hemos ido centrando la atención desde el seno del PENIC, intentar que todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas que participan en el plan se sumen a esa iniciativa y entonces en ese mismo día, no solo el instituto lanza una nota en redes sociales, sino que nos coordinamos todas las instituciones para contar qué es lo que estamos haciendo en todas las instituciones de toda España. Y la verdad que ha tenido una gran acogida, o sea, por el número de personas que dan el like y esas cosas. Entonces estamos muy contentos y vamos a seguir con esa línea. Y ahora paso la palabra a María, otra vez.
Os habréis dado cuenta que me pasa la parte más o menos de proyectos y la parte más aburrida. Bueno, Miriam ha contado proyectos de investigación y ha enganchado con lo que se apuntaba en el día de ayer y que apuntaba Teresa Riesgo sobre la importancia de llegar a la sociedad. Pero también, y eso creo que ayer además hice referencia, pues creemos que tenemos una labor también en otras iniciativas que a lo mejor son pues más densas, pero que estructuran un poco el trabajo que luego vayamos a hacer. Con este trabajo en mente que os voy a contar ahora, me refería ayer a Teresa Riesgo. O sea, yo creo que todavía tenemos trabajo que hacer y sinergias todavía por encontrar y sacar a la luz entre este mundo, ¿no? y las políticas científicas. Y bueno, esto fue un gran ejemplo. Marina Villegas, la actual directora general de investigación de la Comunidad de Madrid, que en esta época estaba en la Agencia Estatal de Investigación, hizo referencia a este trabajo, porque pues, fruto de las reuniones que tuvimos y la sensibilidad de ellas en el Plan Estatal de 2017-2020, conseguimos que en el reto 6 hubiese un alineamiento explícito y específico al Plan Nacional de Investigación en Conservación. Y esto, desde luego, es una línea que seguiremos persiguiendo, que ahora mismo no está reflejada así, pero llegaba a decir, porque es que no es imposible que lo leáis, que el reto estaba alineado con los principios recogidos en el Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, y a pie de página estaba el link. O sea, esos principios metodológicos a los que me refería al principio de los 5 programas estaban totalmente alineados con el reto 6. Bueno, es una línea de trabajo sin lugar a dudas, ¿no? Encontrarnos en las políticas que financian los proyectos de investigación. Y bueno, pues ahora vamos a poner un vídeo, un segundito, que lo voy a explicar, que es otra de las tareas que hemos hecho, con esa voluntad de dar a conocer realmente qué es esto, porque es un trabajo precioso, importantísimo, pero que, como bien sabemos, no siempre está conocido por la sociedad ni por a lo mejor el público que tiene que elegir ahora sus carreras profesionales. Así que, si podéis poner el vídeo, por favor. España cuenta con un extenso patrimonio cultural. La investigación para su conservación desempeña un papel crucial, ya que los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles, están sometidos a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que inevitablemente los deterioran. Conocer las causas de estos procesos es el primer paso para aportar soluciones. Utilizando técnicas propias de las ciencias experimentales, la investigación en conservación permite realizar un buen diagnóstico y así identificar con precisión los materiales que lo componen, cómo fueron creados y detectar si han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Gracias al avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, estos bienes se pueden estudiar con una variedad de equipos e instrumentos específicos que aportan informaciones complementarias. En muchos casos, estas técnicas permiten realizar estudios sin apenas manipular la obra, necesitando en otros el análisis de una micromuestra que se archiva y custodia para futuras investigaciones. El seguimiento ambiental y la toma de conciencia de nuevas amenazas externas, como el cambio climático o un turismo cultural poco sostenible, resultan fundamentales a la hora de diseñar actuaciones para una mejor preservación, sin olvidar el conocimiento histórico y artístico aportado desde otras disciplinas. Esta visión holística e integradora hace del Instituto del Patrimonio Cultural de España un referente en la conservación y restauración del patrimonio cultural. Sin duda, el valioso legado histórico de España está en las mejores manos. Un equipo multidisciplinar de más de 150 profesionales que investigan para conocer y conocen para conservar nuestro patrimonio. Restauradores, conservadores, historiadores, arqueólogos, bibliotecarios, arquitectos, archiveros, etnólogos, químicos, geólogos, biólogos, físicos, ingenieros, técnicos de imagen, todos unidos en el gran esfuerzo común de conservar el pasado para cuidar del futuro. Muchas gracias. Pues bueno, esto es un vídeo que está además en el canal YouTube del Instituto del Patrimonio Cultural de España y que también hemos hecho pues, dentro de esas líneas de trabajo o esas ideas que surgen dentro del Plan Nacional de Investigación y Conservación.
Y bueno, no me voy a parar en ERIS, en la infraestructura europea, pero como ya sabéis, porque se explicó en el día de ayer por Lucia Toniolo, la coordinadora de la Asamblea General Interina, pero sí que hemos estado participando y representando al Ministerio de Cultura en colaboración con las otras instituciones españolas en el establecimiento de esta infraestructura, que sin duda va a ser una herramienta fundamental para este campo, y España, de hecho, es uno de los países fundadores de la infraestructura que ha adquirido ya compromiso económico, y aquí, bueno, de hecho el compromiso económico se ha adquirido finalmente por parte del Ministerio de Ciencia, que es el competente en esta materia, pero en todo lo que tiene que ver con aspectos más de fundamentos, aspectos metodológicos, colaboramos con ellos y participamos muy activamente. Y bueno, como también se comentó ayer, ICRON está también, forma parte, digamos, de esta infraestructura. No puede ser un país fundador por las características de esa organización, pero sí que está. Y a nivel nacional, se ha establecido el nodo nacional de ERIS, porque es una infraestructura distribuida, como se comentó ayer, en las diferentes instituciones de los distintos países y con esa estructura de estrella. Entonces necesitamos los nodos nacionales. En el caso de España, el nodo nacional parte del trabajo y un protocolo general de actuación del CSIC, que además lleva de manera interina la representación en este nodo nacional, CNIE y el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Hay dos ministerios, como comentaba anteriormente, involucrados, el de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Cultura, y también se han unido el resto de instituciones que veis en pantalla: el Centro Nacional de Aceleradores, Universidad del País Vasco, Universidad de Barcelona, la Junta de Castilla y León a través del Centro de Conservación y Restauración de Simancas y la Universidad Autónoma. Esto es un pantallazo de la página web que tiene el nodo español. Os animo a que lo sigáis porque recientemente se han celebrado convocatorias de acceso piloto. Sabéis que esta infraestructura se basa en proporcionar el acceso a los proyectos excelentes y a los investigadores que llevan proyectos excelentes en el campo de la conservación del patrimonio, en el campo de la ciencia del patrimonio, y seguro que van a surgir muchas más oportunidades que serán trasladadas a través de esta web. Y Miriam, te paso la palabra para que cuentes ese análisis al que te referías antes de la Agenda 2030. Bueno, dentro de los planes nacionales tenemos la obligación con cierta... Vamos, no me acuerdo pasados cuántos años, María, cada 5 años, ¿no? Lo de las revisiones. Se revisa 5 años, a los hay que redactarlo. Exacto. Cada 5 años hay que revisar los textos para ver si siguen siendo vigentes o se han quedado obsoletos. Entonces, no sé si sabéis, pero en 2018 los planes quedaron paralizados, luego con la pandemia, imaginaos, seguían paralizados, y a partir de 2021 se produjo una reactivación y una reestructuración hacia los planes actuales que tenemos ahora mismo. Entonces, claro, a la hora de revisar el texto, obviamente no podíamos dejar de lado la actual Agenda 2030, que sabéis que es, digamos, el eje directriz de Europa, y por tanto España nos hemos acogido también a ella. Entonces, como sabéis, la Agenda 2030 está estructurada en una serie de objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son en total 17, y curiosamente, de todos los objetivos, no hay ninguno, y eso además creo que ayer se citó, referente a cultura. Por tanto, para poder nosotros establecer y cotejar si realmente nuestro plan era vigente o no, pues evidentemente nos tuvimos que leer todo el informe e ir extrayendo de cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible donde podíamos digamos, estar alineados con nuestro plan. Y siempre teniendo en cuenta que es evidente que hoy en día las 3 líneas, sobre todo por lo menos no solo en Europa sino en España, están centradas en estos 3 que os estoy poniendo, que es el reto demográfico, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Es decir, que todo lo que hagamos relacionado con la investigación y conservación tiene que tener estas 3 premisas y estos 3 objetivos.
Estos serían los 5 programas que tenemos dentro del Plan Nacional de Investigación y Conservación, y dentro de cada uno de los programas las líneas de actuación que están en el libro, en la publicación del Plan Nacional de Investigación y Conservación. Y lo que hemos hecho ha sido, de cada una de esas líneas, a qué objetivo de desarrollo sostenible se corresponde, que es la columna de la derecha que veis. Y la verdad es que podemos decir que el texto del Plan Nacional sigue vigente, lo cual hay que reconocer que cuando se creó el plan, cuando se escribió cuál era la situación en el momento y cuáles eran las necesidades para lanzar ese plan, hay que reconocer que fue una visión bastante premonitoria, porque después de todos los años que han transcurrido, estos textos en otros planes no ocurre lo mismo. Y nada, pues paso a María. No sé si querrás añadir algo más. Nada, esto es un poco a modo de resumen, ¿no? Para tener una visión general de lo que ha sido la historia del plan, pues cómo en 2011 se redacta, se aprueba por Consejo de Patrimonio, cómo en los años siguientes, de 2012, aunque no se vea, 2014, pues se lleva o tiene un impulso que recae sobre todo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, promoviendo proyectos de investigación, y cómo entre los años 2015 y 2016 se hace un esfuerzo por sistematizar y hacer unos modelos para la presentación de proyectos más abiertos y más sistemáticos, con una intervención muy importante y de muchísimo valor por parte de las comunidades autónomas, que empiezan a presentar proyectos en los que no participa el Instituto, pero es que eso es lo que se busca, aglutinar en el Plan Nacional de Investigación en Conservación pues ese tipo de actividad que está sucediendo en España y que de alguna manera pueda funcionar el sello del Plan Nacional de Investigación en Conservación como un marchamo de calidad, de alguna manera. Y así ha ocurrido. Tenemos casos en los que proyectos que se han presentado al PNIC posteriormente han obtenido reconocimientos internacionales en los que ha facilitado que de alguna manera ha ayudado a tener ese reconocimiento del Plan Nacional de Investigación en Conservación. Y tenemos también la situación inversa, ¿no? Proyectos que teniendo ya su financiación, teniendo ya su capacidad y su reconocimiento, han querido añadir el sello del Plan Nacional de Investigación en Conservación o el reconocimiento del Plan Nacional de Investigación en Conservación. Como comentaba anteriormente, pues hubo un momento de mucha colaboración con la Agencia Estatal de Investigación en la que seguimos trabajando activamente y confiamos en llegar a resultados. Entre 2018 y 2022 pues tuvimos un poco ese parón de alguna manera entre la crisis sanitaria y la reformulación de los planes nacionales en su conjunto para adaptarse a la situación de lo que se entiende por patrimonio, con nuevos conceptos patrimoniales que se reconocían y que necesitaban, por tanto, su plan específico. Y actualmente, como os decía al inicio de la presentación, estamos revisando el texto del PNIC, que se ha identificado que está en vigor, pero sin duda tiene que recoger el estado actual, porque sí que ha habido cambio en los últimos años. Hay que reconocer todo lo que tiene que ver con la infraestructura ERIS o iniciativas europeas, como lo que presentaba anteriormente Miriam. Y seguimos trabajando y tened muy en cuenta que es un trabajo de todos. Y para finalizar, finalizamos con esta frase que también la recogí al vídeo que os hemos puesto, que es como un mantra para nosotros, ¿no? Investigar para conocer y conocer para conservar. Muchísimas gracias.